Esta entrevista la realizo porque Mariana Enríquez estaba muy ocupada, mientras que Gustavo andaba anhelante y de brazos caídos, así que bienvenido, escritor, y vamos al lío. Tu novela se titula Psicointemperie. ¿Lo haces para emular a Despedidas, de Julian Barnes, o a Intemperie, de Jesús Carrasco? ¿Por qué no has utilizado un título más pegadizo al estilo de Psiquiatras, Psicólogos y otros enfermos, por ejemplo, de Rodrigo Muñoz Zavia? Muchas gracias por pensar en mí para sustituir la ausencia de Mariana Enríquez. Te lo agradezco. Se iba a llamar Psicología a la Intemperie y se quedó en Psicointemperie porque quería incorporar la palabra psique, que es la representación de psiquiatría, psicología y el estudio del alma en aquel entonces, aunque no he incorporado una mariposa. Y por otra parte, sí que despierta el amor de Eros, cuando en realidad tenía que vengarse de ella, bajo la instrucción de Afrodita. Y lo que sucedió es que se enamoró y entonces sí que tuvo que superar varias pruebas, 3 creo recordar, y los dos dieron en concepción, tuvieron a Hedoné, el placer. Hedoné, hedonismo, epicuro, en fin, algo de eso hay en la novela, aunque muy oculto. Gracias. Parece una novela sencilla, aunque hay muchas escenas, técnicas diversas y una urdimbre muy sólida debajo de la linealidad. ¿Cómo ha sido el proceso de construirla? Sí, la novela ha tenido un proceloso recorrido. La escribí durante años, pero en tramos. Había cosas en diversos lugares. Y en algún momento me puse con ella, quería que fuese una obra completa, no tanto compleja cuanto completa. Y entonces fui tomando algunas de las escenas, las fui organizando y ordenando y vi todo lo que faltaba. Y me puse a escribir, pero he tardado años, unos cuantos años. Hay mucho personaje. No todos están tan desarrollados como a lo mejor al lector o la lectora le gustaría, pero bueno, he hecho un esfuerzo importante porque la novela tuviese enjundia. Gracias. Gustavo, en tu obra muchas pacientes, incluida la hija del protagonista, Gregorio, adolecen de un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Está en tu práctica anterior la psicoterapia de este tipo de sufrimiento, como sueles llamarlo? Lo que se denominaba antiguamente anorexia era un trastorno muy antiguo, muy difícil de mantener, con una puesta en escena muy particular y un lenguaje muy característico. La anorexia sufrió Lord Byron, parece que la sufrió en una temporada Frank Kafka. He leído mucho de gente con anorexia que ha escrito. Es muy difícil mantener la anorexia. Hay otros trastornos de la conducta alimentaria que sí se mantienen, pero la anorexia es muy difícil. Dejar de comer es muy difícil, muy poca gente lo logra. Entonces siempre me ha fascinado. Porque es un trastorno, una enfermedad. Trastorno porque no se sabe de dónde proviene exactamente. Es un trastorno de la carencia o de la ausencia. Es un trastorno muy particular que se ha dado a lo largo de la historia durante muchos periodos y que en cada periodo ha respondido a una necesidad social y de encaje en esa sociedad de alguna forma, ¿no? Sí, me fascina la anorexia. No he sido especialista en el tratamiento de las anorexias porque es gente muy joven. Yo no he trabajado con adolescentes y me he encontrado con algunas personas que tenían resquicios
pero que la habían superado de alguna manera, aunque a veces podían tener recaídas. Muchas gracias, Gustavo. En la novela hay diálogos muy largos, incluso un amago del libreto de teatro, de guión. ¿Tiene alguna explicación el uso de estas técnicas, algún objetivo? ¿No está un tanto a contracorriente de la novela actual, que adolece del diálogo formal, de los guiones, del dijo, dije, etcétera? Inicié la novela hace muchos años, como te he mencionado, y sí, hay mucho diálogo. Es muy difícil el guión de diálogo, tiene que ser un guión largo, y a veces a la hora de darle formato tenía problemas porque me aparecía un guión de Arial cuando quería poner Palatino Type, y bueno, había una debacle. Me interesan mucho los diálogos. En las series hay diálogo, en la novela está desapareciendo, es curioso, ¿no? Bueno, en la novela antigua tampoco había mucho diálogo, la verdad, iba todo en tercera persona, lanzado, nos iban contando las cosas y así. Sí quería meter diálogo. En una novela, Bajo la escalera, creo recordar que se llama, de Lori Moore, llegué a contar 150 dijo y dije en algún momento de mi existencia, hace muchos años, porque detrás de cada intervención hay otro guión que dice dije, dijo, repitió, exclamó, etcétera, ¿no? Y hoy en día no se estila así. Y de hecho en los guiones, en los diálogos a veces hay dije, dijo, repitió, exclamó, etcétera, ¿no? Una explicación posterior, y en otros muchos es difícil incluso interpretar o ver quién está hablando, sobre todo en la tercera parte, entre las mujeres, o tienes que estar en la psicología de cada una de las ex mujeres o no pillas nada. Gracias de nuevo, muy interesante. En la tercera parte, porque la novela no tiene capítulos, solo 3 partes, como una obra de teatro, incorporas 2 monólogos sólidos y al tiempo inacabables de unas 5.000 palabras cada uno. ¿Por qué haces eso? La tercera parte es una situación difícil en la que el personaje, el protagonista, no está. Gregorio está en coma, está pero no está. Y sí que está la gente que ha estado en la novela o que ha estado en su vida, en su existencia, ¿no? Hay 2 personas que parece que tienen pendiente un diálogo con él. Y entonces ese diálogo se transforma en un monólogo, y ese monólogo me llevó a contemplar Molly Bloom en el Ulises de James Joyce. Me gustan mucho las técnicas en novela, en la escritura, ¿no? Los surrealistas lo completaron todo, después el grupo de Perec, ¿no? También. Y bueno, estaba James Joyce ahí con sus técnicas, ¿no? Tan laboriosas en el Ulises, sin competir con él ni por asomo. No estoy a ese nivel, no, ni por asomo, ni por asomo. Sí me aventuré con los monólogos como una expresión del pensamiento. El pensamiento creo que no tiene comas, no tiene puntos, y aparte no tiene eso. Pensamiento no tiene puntuación. Y dije, vamos a hacer pensamiento puro sin puntuación. Y me atreví con los 2. Cambié el formato de uno respecto del otro. El de la niña es como más ligero. El de la adulta, que también es joven, es distinto. Y creo que es una parte muy, muy bonita, muy interesante de la novela. Hay muchas escenas de sexo explícito, incluso una felación que transcurre mientras Gregorio responde a una llamada. ¿Esto es un tributo a Bukowski, a Philip Roth, a Henry Miller? ¿O es un ardid comercial? ¿Por qué mezclar la pornografía con la psicología? Esto es difícil de contestar. No tengo una explicación a las escenas. Creo que son muy explícitas. No hay una componente marketing o comercial a la hora de exponerlas. Sí que hay algunos hilos de pensamiento. Por ejemplo, algunas personas con las que he tratado durante mi carrera profesional, pues sí tenían conductas... no sé contestarla.
No, no, no. Pensaba eliminar las escenas de sexo y al final las dejé. Y no sabría explicarlo, sinceramente. Creo que es un error en la novela. Lo creo, de verdad. No lo quité porque lo había escrito. Sencillamente, era una novela, era Psico Intemperie, así la había concebido, así había trabajado con ella. Y por otra parte, consideré que, bueno, mis colegas, si es que la lee alguno de ellos, pues podía interpretar el motivo por el que eso aparecía, ¿no? Puede dar juego a la hora de criticar o de aventurar. Creo que la hace incómoda y que no le aporta mucho. Y no obstante, cuando lees la novela, pues parece que tiene su lógica el que esté ahí, todo ese material. También está en la sociedad. Una explicación que podría dar es que en la sociedad la sexualidad está ahí constantemente, ¿no? En prácticamente todo. Incluso para renegar de ella, está presente. Gracias, Gustavo. Afortunadamente ya estamos terminando. Luego llamo a Mariana Enríquez a ver si hay suerte. Por último, ¿esta novela le va a interesar a un lector específico? En ese caso, ¿a quién? ¿Y qué va a obtener a cambio de transitar por estas 414 páginas, creo? Tendría que ser capaz de contestar a esta pregunta, ¿no? ¿Para quién he escrito? Bueno, en primer lugar, escribí como hobby. Siempre ha sido un hobby. No he vendido, no he presentado, no... Creo que gané un concurso con un relato, que me hicieron el audiolibro del relato con una voz profesional, sonido, en fin, espectacular. Lo tengo por ahí guardado. Bueno, la obra la escribí contemplando en qué circunstancia un profesional de la salud mental debería dejar la salud mental y como paréntesis, ¿no? Y proseguir. Porque leí en alguna oportunidad o en alguna ocasión que, bueno, había compañeras y compañeros que tenían algunas profesiones vinculadas a la industria del sexo y que, bueno, que no era incompatible. Digamos, legalmente no es incompatible, éticamente pues igual hay que contemplarlo, ¿no? Mira, el público objetivo para quien he escrito creo que son colegas, en primer lugar. Hay mucha sesión, hay mucha psicología dentro. Otra historia es que se esté de acuerdo con ella o no, que eso es independiente, ¿no? Otro público puede ser gente interesada en novelas de tipo experimental y no es para público en general. No, esto no va a competir con Mariana Enríquez, ni por asomo, ni con Samantha Schweblin, ni por asomo. No, esto, ni con Pilar Adón, no, ni con Enrique Vilamatas, esto es otra cosa, está ahí y bueno, supongo que una persona le dirá a otra, oye, puedes leer esto y ya está. Pues muchas gracias por tus palabras, hasta aquí la entrevista y Gustavo, espero que despierte el interés entre alguna persona a quien le guste este tipo de obra marginal, por llamarla de alguna forma, y ahora voy a ver si localizo alguna de las escritoras que quería entrevistar. Hasta otra, Gustavo. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias, Gustavo, por acogerme en tu programa. Espero que te respondan a la llamada las personas en quien confías poder entrevistar y remontar tu programa. Solo añadir que la obra está disponible en papel, aunque es un poco cara en papel. En formato Kindle es muy económica, está en 5 euros. Y bueno, que he hecho algún sorteo en papel para que la recibáis alguna persona sin coste alguno.
Nada más, muchísimas gracias por tenerme, muchas gracias por escucharme, quien me haya escuchado, y si despierta vuestro interés, pues por 5 euros disponéis de 400 páginas, no está tan mal.